Apocalipsis capítulo 1 y versículo 1 al versículo 3. Dice así el libro de Dios: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. A finales del primer siglo de nuestra era, el apóstol Juan estaba desterrado en la isla de Patmos por el emperador romano en turno. Pero Juan, estando en Patmos, en plena comunión con Dios, recibió de nuestro Señor Jesucristo el Apocalipsis, que contiene los eventos proféticos que un día no muy lejano se cumplirán para hacer juicio a toda la humanidad, que tanto ha rechazado el mensaje del Evangelio, que es para la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor, el Hijo de Dios. Cuando vemos los problemas que afectan a las diferentes estructuras de la sociedad en el mundo entero, como las guerras, la crisis económica, el hambre, el alto costo de la vida, las pandemias, el cambio climático, la extrema pobreza, la corrupción, la inmoralidad, los terremotos, las erupciones volcánicas, la inseguridad, etc., nos damos cuenta que estos problemas son como una olla hirviendo y traerá una serie de consecuencias sin soluciones a los gobernantes de las naciones del mundo. Para poner un ejemplo, solo la pandemia causada por el COVID-19 cobró más de 6 millones de vidas en el mundo entero, y según el reporte del Banco Mundial, a causa de la pandemia del COVID-19, ahora son aproximadamente 95 millones de personas que han quedado en la extrema pobreza en todo el mundo. Y además, ha generado el alza a los precios de los combustibles, el alza a la canasta básica y el aumento al desempleo. Todas estas situaciones han hecho que cristianos y no cristianos manifiesten que ya estamos viviendo los tiempos del Apocalipsis, que Dios le reveló al apóstol Juan. Pero ¿qué tan cierto es que ya estamos viviendo los tiempos del Apocalipsis? La respuesta no la vamos a obtener consultando las predicciones que han hecho los clarividentes como Nostradamus de Francia, Baba Vanga de Macedonia, ni en la pitonisa Moni la Vidente de la isla de Cuba, sino que la respuesta que si estamos o no estamos viviendo los tiempos del Apocalipsis la vamos a encontrar en la Biblia, la palabra escrita de Dios, la cual es fiel y verdadera. Dice en este libro de Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Estimado amigo y hermano en Cristo que me escuchas por medio de este canal, pon mucha atención a lo siguiente. Cuando un hombre entre al escenario mundial y muestre una gran capacidad en las diferentes áreas del conocimiento y goce de confianza y un gran carisma ante el mundo entero, y que confirme un tratado de paz entre la nación de Israel con sus enemigos en el Medio Oriente, será entonces cuando la humanidad comience a vivir los tiempos del Apocalipsis. Veamos la profecía de la 70ª semana del profeta Daniel en el capítulo 9 y versículo 27. Dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El desolador al cual se refiere
esta profecía es el anticristo, quien confirmará un pacto con Israel y el resto de las naciones. Y si hacemos el paralelo con el libro de Apocalipsis, muy bien podemos notar que con la manifestación del anticristo en el mundo se iniciará el Apocalipsis. Veamos el capítulo 6 y versículo 1 y versículo 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Versículo 2, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. En estos versículos tenemos la introducción del anticristo trayendo la paz al mundo. Ahora vuelvo a la pregunta: ¿estamos viviendo ya los tiempos del Apocalipsis? La respuesta es no. Los tiempos se están tornando cada día más difíciles, pero aún no estamos viviendo los tiempos del Apocalipsis. Te exhorto a que en estos últimos tiempos que estamos viviendo, debemos de demostrar un interés completo por la lectura y el estudio de la palabra de Dios, y sobre todo las profecías que tienen que ver con el Apocalipsis. Quiero leer una vez más la porción de la Biblia que he tomado como base, y esta dice en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 1 al versículo 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Verso 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Somos llamados a escuchar, a leer y a guardar lo que está escrito en el Apocalipsis, porque su cumplimiento está cerca. Que el Señor les bendiga.